¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. La idea de hoy era volver sobre un tema que ya hemos hablado alguna vez, sobre tumbas y cementerios o mausoleos patagónicos que he encontrado en alguno de los viajes que realicé por allá, y te seleccioné básicamente 5 que son muy diferentes uno de otro, digamos, con algunos más históricos, otros más nuevos, alguna tumba solitaria, algún otro es un cementerio. Esta primera tumba de la que yo te quiero hablar se encuentra en San Julián, que es un lugar que, bueno, tiene 1000 historias. A mí me encanta San Julián. Hoy en día se está discutiendo algo que para mí no debería estar en discusión, que es que San Julián es algo así como el origen de la Patagonia, ¿no? Porque ahí se produjeron muchos de los primeros y más significativos hechos de la historia patagónica. Y esto es fácil de comprobar haciendo un breve repaso de que, por ejemplo, fue el primer lugar donde Magallanes y su gente pisaron el suelo de lo que es Argentina. Ahí se realizó la primera misa, el primer juicio donde se ejecutó un par de personajes que se habían amotinado a Magallanes, el encuentro del europeo con el Tehuelche. Acá nace la palabra Patagonia. Por ahí anduvo Francis Drake, el pirata inglés, ¿no? Se fundó Florida Blanca, que fue un intento que trató España con el primer intento poblacional ahí en la zona. Exactamente. Que duró poco, duró unos 3 años. Anduvo Fitzroy con Darwin, pero antes de estar con Darwin, Fitzroy estuvo en un viaje anterior, que es del año 28, que yo siempre me acuerdo porque es el año de la fundación de mi ciudad, de Bahía Blanca. Y justamente en ese año es que aparece esta tumba del teniente Scholl, que, digamos, venía con el Adventure de Fitzroy, y como en todo ese tipo de viajes en general muchas veces cambiaba de mando y la misma tripulación iba escalando en jerarquía. Esto no fue lo que le sucedió a Scholl, que en principio era un guardia marina, que es algo así como un alumno o aspirante a oficial en muchas de las marinas de guerra del mundo, ¿no? Ajá. Así que fue ascendido, bueno, después de algunos actos valientes, según cuentan ahí la historia. Finalmente muere ahí en la zona de San Julián y es sepultado en tierra firme, digamos, en un sitio que se lo conoce como Punta Tumba o paraje Tumba Scholl. La tumba de Scholl básicamente consistía en un montón de piedras y una lápida tallada a mano, que hoy en día no está ahí, sino que está en el museo regional de San Julián. Posteriormente, digamos, hubo gente que ha colocado otras placas conmemorativas y se le agregó como unas rejas, ¿no? Como un rectángulo de rejas, que es donde está hoy la tumba. Hay varias placas de otros buques y de otros barcos que han pasado por la zona. Lo interesante de esto es que está en un lugar medio de la nada, pero sobre la costa, casi en un acantilado, totalmente solitaria, obviamente, y de un personaje muy menor en la historia patagónica, por supuesto, ¿no? Pero casi desconocido. Diego, bueno, en el segundo bloque de fotos tenemos lo que es el cementerio de Mazarredo en Santa Cruz, que también es un lugar desolado donde están esas tumbas. Este lugar, en realidad hay 5 tumbas nada más acá. Una sola tiene el nombre, que dice Francesco Hipólito, un italiano por lo menos lo que dice la tumba, del año 1914. Ese lugar Mazarredo, en realidad, en algún momento fue un pequeño pueblo, incluso era más grande que Caleta Olivia, y se creó este pueblo cuando a principios o a fines del 1800, Roca logra
una ley para hacer el tendido de correo y telégrafos, que iba desde Conesa, digamos, que era donde había terminado, hasta el Cabo Vírgenes. Entonces, cada tantos kilómetros había como una casa, digamos, de telégrafo, ¿no? Y alrededor de eso después se iba como armando un poblado de toda la gente de la zona, y empezaba a aparecer el boliche, y empezaba a aparecer un hotelito, y bueno, Mazarredo es una bahía de que tiene un buen fondeadero, entonces por ahí sacaban la lana y llegaban otros barcos trayendo provisiones a la gente del lugar. Entonces medio como que se armó un pueblo que después pasó lo que a la mayoría de los pueblos de la Patagonia, ¿no? Que cuando cae el precio de la lana a mitad del siglo pasado y empieza a haber otro tipo de transporte y cambian la ruta 3 más hacia el centro, digamos, de la provincia o más alejada de la costa, mejor dicho, entonces el pueblo empieza a desaparecer. Si bien no era una ciudad ni mucho menos, era un pueblito. Pero hoy solamente, si vos vas ahí, lo único que hay es la estafeta y la casa del guardahilos, que le decían, que era el encargado de mantener la línea ¿no? de los hilos de la línea de telégrafo. Del resto solo queda el cementerio. Le recuerdo a la audiencia que estamos en nuestro espacio Fotos con Historia, con Diego Promencio allí en Bahía Blanca, y en este recorrido de tumbas y cementerios, donde nos vamos a encontrar, Diego, con alguien oriental, una niña, una mujer oriental, Sakiro Oyamada. ¿Dónde encontraste estas tumbas? Tan solitaria, digamos, esta tumba y tan extraña para alguien que viene viajando por la ruta 40, nada menos, a la altura de Piedra Clavada, que es más o menos por la zona de Tres Lagos, el lago Cardiel, más al norte del lago Cardiel, digamos, para que te ubiques en Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz. Ahí esta chica Sakiko Yamada, según dice la tumba, era una chica japonesa de 24 años, tuvo un accidente en el 2005. Me extraña porque yo he pasado muchas veces por ahí y esta es la primera vez que la veo, digamos. Y la tumba, digamos, tiene lo raro es que sea una chica japonesa, ¿no? Que fallezca en ese lugar y que esté la tumba en ese lugar, digamos, no es que hay una cruz como un homenaje, no, la chica está enterrada ahí. Claro. Incluso la lápida está escrita en español, una cosa bastante extraña, o por lo menos me imagino yo que la deberían haber hecho en los dos idiomas, pero bueno, es una tumba, obviamente, si vos estás viendo las fotos de material, ¿no? Con una lápida de mármol que está cercada con una estructura de caño rectangular, con tejido de alambre, una cosa no del todo común, digamos. Obviamente tiene flores de plástico, ¿no? Porque visitas calculo que tiene pocas, aunque se nota que ha venido la familia, gente que era del Izuka, que el Izuka es una región de Fukuoka, que es bien al sur de Japón, enfrente de Corea, digamos. Ajá. A mí este tipo de sorpresas que te da la Ruta 40 en este caso, me hace poner a googlear en estos tiempos, por lo menos que es más fácil, y a ver qué se puede averiguar, no sé si por simple curiosidad o por qué, pero como que me llama la atención una tumba solitaria, ¿no? En el medio de la estepa patagónica. Y en este caso yo la había googleado varias veces, nunca encontré nada, hasta que hace unos pocos días atrás encontré un diario japonés que hablaba del accidente de esta chica. La nota, hablaba de que era una chica estudiante de literatura, que se había recibido y estaba empezando a recorrer el mundo como el viaje de recibida. Ajá. Y había ido hasta Calafate, y ahí dice algo así como que aprendió lo que era hacer dedo, una cosa que se ve que en Japón no debe funcionar mucho,
y haciendo dedo lo llevó una gente que tuvo un accidente y lamentablemente fue la única, o por suerte fue la única que falleció, digamos. Diego, vamos a pasar ahora al cuarto bloque, que es donde nos vamos a detener en el cementerio de Puerto Deseado. ¿Por qué elegiste este cementerio para detenernos? Me llamó la atención y yo quería entrar ahí porque sabía que en este lugar hay muchas tumbas que las hicieron los picapedreros yugoslavos. Si bien está un poco venido a menos, como casi todos los cementerios y más en la Patagonia, se nota que lo han renovado un poco hace no mucho tiempo, sobre todo la entrada, los accesos, le han hecho como un estacionamiento de vehículos, se le realizaron ahí unos caminos interiores nuevos, bueno, distintas mejoras que no precisamente son para los muertos, porque las tumbas en realidad están como muy castigadas por el clima y Claro. muchas de ellas están caídas, vencidas, rotas, sucias, qué sé yo. Pero bueno, es interesante porque digamos, yo me puse a averiguar un poco de lo que era ese cementerio, que justamente tiene 100 años, o creo que es del año 1917. No es, si bien no es muy grande, digamos, que va con la escala de lo que es la ciudad, ahí hay algunas bóvedas importantes ¿no? de las características, digamos, de los cementerios de principio del siglo pasado, ¿no? Que serían esas bóvedas en el centro de las familias más pudientes y después otras un poco más simples hasta la típica cruz de madera, La periferia. pintadita de blanca, la periferia, ¿no? Claro. En realidad parece la típica ciudad, ¿no? En el centro lo más significativo, importante, a medida que uno se va alejando, Así disminuye es. la calidad. Hay todo tipo de tumba, ¿no? Como te decía, hay de madera, hay de mármol, hay de piedra, hay diseños raros, están las clásicas de los cercos de madera o de hierro, y después hay un par de personajes de la historia de la ciudad, como Oneto, que es el italiano que mandó Roca a fundar Puerto Deseado a fin del 1800 casi, que se murió a los pocos meses de haber fundado la ciudad y se murió ahí. Está enterrado también un muchacho llamado Servando Romero, que es un muchacho que lo fusilaron junto a Facón Grande, a José Font, ¿no? El cabecilla de la revuelta ahí de las huelgas del 20 o 21. Exactamente. De la zona. Después, bueno, está no sé, la tumba de Beauvoir, que era el misionero de la iglesia principal ahí, la que tiene el faro, ¿te acordás que hemos hablado? Sí, sí. Bueno, y hay algunos otros personajes, pero hay algunas tumbas que son interesantes por esto que te decía yo del trabajo que tienen con la piedra, seguramente hecha por estos yugoslavos que habían traído para hacer la estación, como te decía antes. Vamos a ir a lo que es el último bloque de esta recorrida que estamos haciendo por tumbas y cementerios en nuestra Patagonia, aquí en Fotos con Historia, y vamos a llegar a una tumba que fue noticia lamentablemente hace unos días porque fue violentado el ingreso y profanada la tumba de quien vamos a hablar, inclusive robaron el poncho que estaba sobre el ataúd. Exactamente, la tumba del cacique de Inacayal. Esa tumba está, digamos, en Teca, digamos, a unos 100 kilómetros al norte de Esquel, sobre la ruta 40, en plena estepa también patagónica. Mayormente Teca está sobre el lado izquierdo de la ruta y sobre el lado derecho hay como una loma bastante, digamos, sería el punto más alto del pueblo, de la ciudad, y arriba del todo está este mausoleo de Inacayal. Inacayal, digamos, era un cacique tehuelche, digamos, uno de los últimos que se rindió con la avanzada de Roca. Inacayal se entrega acá en Junín de los Andes. Se entrega, sí, en Junín. Imagínate que se entrega en el año 82, se entrega de una manera pacífica, porque ya no le quedaba ni gente ni fuerza para resistir, ¿no? Pero bueno, la tumba en sí es una pequeña construcción circular, como ves en las fotos de piedras de ahí de la zona. Tiene techo de chapa y como vos decías recién, hace unos pocos días fue vandalizada, ¿no? Entraron, según la policía, entraron por el techo
y encontraron los restos del cacique y de su mujer. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.